Bueno, ahora sí nos vamos a ocupar del texto de Falcón, que es el que da forma a esta clase número 3. Y para hacerlo vamos a arrancar desmenuzando el título del autor, que el autor le pone a este artículo, con el objetivo de ir viendo cuáles son los principales elementos que tenemos que abordar en su lectura. A esta clase también la acompaña una guía de lectura para ese artículo en particular, que pueden llevar adelante si ustedes desean para poder ir ordenando la lectura. Entonces, el título es bastante extenso. El artículo se llama Izquierdas, régimen político, cuestión étnica y cuestión social. Si nosotros queremos tratar de entender cuál es el abordaje del autor, bueno, algunas cuestiones no están descritas y que tienen que ver con el periodo. Por eso era necesario alguna introducción, digamos, sobre el periodo para poder avanzar. Entonces, ¿a qué refiere el autor cuando habla de régimen político? A esto que estábamos mencionando en el primer video, que es un régimen político conservador, de participación política restringida, que en la medida en que la propia sociedad argentina se vaya complejizando, empieza a dar cada vez menos respuestas a las necesidades de esa sociedad. Y esa sociedad le exige cada vez mayor participación política. Por otro lado, aparece el elemento de la cuestión étnica. ¿Cuál es la cuestión étnica? Básicamente la problemática de la inmigración y de qué manera la sociedad argentina absorbe a esta población de inmigrantes que en muchos casos quieren seguir manteniendo muchos de los que son sus elementos distintivos, culturales, con los que han llegado al territorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas de las organizaciones civiles, sociales que se van a ir creando durante estos años son organizaciones vinculadas con el lugar de origen. Entonces, y aquí hay una complejidad también mayor, porque uno podría decir, bueno, vinieron españoles y vinieron italianos. Bueno, en un proceso de unificación italiana en donde no estaba muy claro que todos eran italianos, sino que había napolitanos, romanos, sicilianos, calabreses, etcétera, etcétera. Y lo mismo podríamos pensar de los españoles, ¿no? Entonces, pero a eso le tendríamos que agregar también los alemanes, le tendríamos que agregar inmigrantes que provenían de Europa del Este, le tendríamos que agregar inmigrantes judíos. Entonces, el abanico, digamos, de posibilidades étnicas es muy amplio. Y a esto le tendríamos que entrar en diálogo con ese régimen político del que hablamos. Entonces, una de las cosas que va a señalar el autor y que es propia de la época es que el Estado argentino tiene un diálogo difícil con esta diversidad inmigrante. Entonces, lo que propone es una política de argentinización. Y esa política de argentinización, en algún punto, genera un efecto de bastante resistencia entre los inmigrantes que ven con malos ojos que el Estado argentino quiera limitar esas expresiones culturales nativas que ellos traen de sus lugares de origen. Por otro lado, la aparición de la cuestión social. ¿A qué se llama cuestión social en la época? Bueno, básicamente la cuestión social es el conflicto entre capital-trabajo dentro de una estructura económica que se moderniza en forma vertiginosa. La cuestión social va a ser, durante la década de 1890, bastante ninguneada, podríamos decir, por el propio Estado Nacional, que no le da la importancia que evidentemente empieza a cobrar durante esos años. La década de 1890 arranca con una crisis económica y un proceso de desempleo que no era algo habitual dentro del territorio argentino. De hecho, hasta 1890, una de las características del mundo del trabajo va a ser justamente que va a haber mayor demanda de trabajo que de oferta disponible. En cambio, a partir de la crisis del 90, empieza a haber un desequilibrio en estas variables
a nivel inverso, es decir, hay más oferta que demanda y eso genera un conflicto hasta entonces desconocido en el territorio. Pero además las condiciones de precariedad laboral son significativas, entonces a medida que el mismo proceso se va ampliando, esas condiciones son cada vez más evidentes. Entonces tenemos por un lado, decíamos, un régimen que es restrictivo, un régimen político que no permite la participación de amplios sectores que empiezan a movilizarse dentro de la sociedad argentina. Por otro lado, que estos amplios sectores tienen también una resistencia de carácter étnico. Y una tercer pata, que es que la inserción de estos sectores en el mundo del trabajo es una inserción que los ubica en un lugar de desprotección, en un lugar de precariedad, en un lugar en donde el Estado no ofrece respuestas. Ahí aparece nuestro cuarto elemento, los actores que van a organizar estas disputas al interior de la sociedad argentina. Y esos actores él los va a calificar como las izquierdas. Y utiliza un plural para denominarlas porque si bien las ideologías que van a guiar al movimiento obrero argentino en estas décadas son ideologías vinculadas con la lucha obrera, no podríamos identificarlas unitariamente porque tienen diferencias ideológicas que son muy importantes. Entonces, para pensar las respuestas que cada uno de estos grupos van a dar a los problemas que acabamos de señalar, es necesario que sepamos más o menos de qué manera se fue dando el desarrollo de cada una de ellas al interior del territorio argentino. Y como yo les digo territorio argentino, estoy usando un término muy amplio porque uno podría decir que los principales centros de desarrollo de estas ideologías van a ser fundamentalmente Buenos Aires y Rosario. En un primer momento, el autor va a abordar el socialismo, va a decirnos que el socialismo va a tener bastante presencia durante la década de 1880, pero que fundamentalmente a partir de 1890 comienza un proceso de consolidación sistemático a partir al principio de la conformación de algunos grupos, de algunos centros internacionalistas, socialistas, que van a tener como su primer bautismo de fuego a partir de la primera celebración del 1 de mayo en Argentina en 1890, en consonancia con lo decidido un año antes o unos meses antes, en el año 1889, por la Segunda Internacional Socialista. Y a partir de allí van a empezar a buscar diferentes mecanismos para poder acceder al que va a ser su principal objetivo dentro de la práctica política y sindical en Argentina, que es la búsqueda de mejoras económicas y sociales para los trabajadores. El socialismo argentino es un socialismo, uno podría decir, de corte socialdemócrata, ¿no? Es un socialismo reformista que pretende, a partir de la práctica política, acceder a un espacio legislativo en donde presione desde adentro para la sanción de reformas legislativas que se orienten en las mejoras, en las reformas concretas de las condiciones de trabajo en el país. En este sentido, durante la década del 90, el socialismo va a buscar la formación de un partido político que de hecho se consolida en 1896 con la aparición del Partido Socialista Argentino, dirigido por Juan B. Justo, y va a buscar, tanto desde ese momento como durante la primera década del siglo XX, acceder al Congreso, algo que va a conseguir en 1904 con la elección para diputado de Alfredo Palacios. El problema, dice Falcón, y nosotros podemos coincidir con él, es que el proyecto socialista choca con algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué valor tiene esta acción política
en un país en donde la práctica política es una práctica fraudulenta. Si el partido gobernante restringe las condiciones en las que es posible acceder a esos espacios, entonces, por mucho que el Estado, por mucho que el Partido Socialista pretenda poder llevar adelante esta elección y estas potenciales reformas, es muy difícil si el propio mecanismo electoral es un mecanismo que no es transparente. Por otro lado, la otra pregunta sería: ¿quién votaría a los socialistas? Y aquí aparece otro elemento. Si nosotros estamos diciendo que gran parte de ese mundo del trabajo está compuesto por trabajadores inmigrantes, entonces se necesitaría como condición de posibilidad que esos inmigrantes se naturalizaran y así pudieran acceder al voto, votaran al Partido Socialista y entonces así acumularan la cantidad de votos suficientes como para poder conseguir los legisladores que entrarían al Congreso, etcétera, etcétera. Pero ahí estamos necesitando que los trabajadores se naturalicen y esto es un fenómeno que no se da durante esos años. De hecho, va a haber una gran movida de difusión dentro de los medios gráficos que manejan los socialistas, pidiendo que se naturalicen, pero no representa un número significativo el de los trabajadores inmigrantes que lo hacen. El anarquismo, que va a ser el principal movimiento político durante la primera década del siglo XX, vinculado con los trabajadores, va a tener en Argentina algunas características que lo hacen diferente al anarquismo en otras partes del mundo y que vale la pena señalar. Pero en principio vamos a dar una descripción general de qué cosas son las que creen los anarquistas y en qué se distinguen estos anarquistas argentinos de otras fracciones del anarquismo que van a ser más importantes en otras partes. En primer lugar, todos los anarquistas son antipoliticistas, todos los anarquistas son antiestatistas, todos los anarquistas son internacionalistas. ¿Qué quiere decir que son antipoliticistas? Que están en contra de la política representativa partidaria. Un anarquista, casi por definición, entiende que la representación de sí mismo solo debe ser ejecutada desde sí mismo. Es decir, que no hay quien pueda representarme a mí mejor que yo. En ese sentido, una de las características que va a tener la práctica política anarquista es el asambleísmo, ¿sí? Armar asambleas y que todos puedan opinar y llegar a mayorías que son mayorías, uno podría decir, mayorías concretas, porque se dieron a partir de la participación de todos, no de gente que nos representa. En ese sentido, son antipoliticistas, porque están en contra de la política representativa partidaria. No vamos a encontrar partidos políticos anarquistas. Son antiestatistas, porque consideran al Estado como un instrumento máximo de la dominación. Entonces, como los anarquistas están en contra de cualquier forma de dominación, el Estado es uno de los principales enemigos. Digo principales porque hay otros mecanismos o instrumentos de dominación dentro de las sociedades, como la Iglesia, por ejemplo. Son internacionalistas o antipatrióticos, porque están, por supuesto, en contra de todo lo que tenga que ver con la construcción de identidades más allá de las propias dentro de la humanidad, como por ejemplo la identidad del oprimido. Es decir, para un anarquista primero viene su condición de oprimido y luego el hecho de que uno haya nacido en tal parte o que ostente cualquier otra forma de identidad. En este sentido, podemos pensar que, a diferencia de lo que veíamos con el socialismo, para un trabajador extranjero en Argentina, el internacionalismo anarquista no le pide ni que se naturalice, ni que se afilie a un partido político, ni que vaya a votar. A esto vamos a agregarle otro elemento, que es: ¿se cree en el régimen político entre esos años? Porque la propuesta del socialismo era, en algún punto, ingresar a ese régimen político, seguir esas reglas del juego. Pero la pregunta
que sería válida para pensar al anarquismo y a los seguidores del anarquismo es el régimen político argentino. ¿Es un régimen político que da garantías? Si no las da, ¿qué sentido tiene que participemos en ese juego político? El Estado argentino es un Estado coercitivo que persigue a los trabajadores, que sanciona leyes en contra de los trabajadores. Las huelgas, tanto fueran las huelgas parciales como las huelgas generales que se van a suceder durante esa primera década del siglo XX, a partir de 1902, que es la primera gran huelga general, van a estar siempre respondidas por el Estado desde el estado de sitio, desde la persecución a los trabajadores, la clausura de los locales obreros, la imposibilidad de que los movimientos políticos obreristas puedan seguir difundiendo su prensa, se clausuran los locales de la vanguardia socialista, de la protesta anarquista. Cuando estas publicaciones tengan sus propias imprentas, se destruyen las imprentas, se van a perseguir a los canillitas que reparten estas publicaciones, se les sacan esas publicaciones para que no puedan ser repartidas. La persecución termina en el encarcelamiento de los trabajadores, como los disturbios en la vía pública son considerados una contravención. Hay de hecho depósitos de contraventores en donde van a llevar a los trabajadores cuando los levantan de una huelga, por ejemplo. Los enfrentamientos con la policía son sangrientos. Entonces, la verdad es que la postura del Estado no es una postura de conciliación con los trabajadores. Y contra los anarquistas, que son los que tienen la postura más virulenta, la postura del Estado es todavía más sangrienta. Vamos a ver que en 1902, con la sanción de la ley de residencia es una ley que persigue a los extranjeros que son considerados agitadores sociales y los va a deportar, los va a mandar de nuevo a su lugar de origen. Esta es una lectura bastante simple, creer que en realidad en Argentina no hay problemas, el problema es el extranjero que trae esas ideas de afuera y entonces si yo deporto al extranjero resolví el problema, algo que inmediatamente se ve como una lectura errónea, porque si bien es cierto, por ejemplo, las publicaciones anarquistas, muchas de ellas tienen una dirección que es extranjera, que va a dejar paso a una dirección nativa, una dirección local. El caso de la protesta, por ejemplo, que en 1902 tiene un director que es catalán y que a partir de 1904-1905 va a tener como director a un argentino, Alberto Giraldo, ¿no? Eso es una forma de ver de qué manera en realidad el anarquismo es muy amplio y tiene una presencia de argentinos muy elevada. Y que muchos inmigrantes, de hecho, no eran ni anarquistas ni socialistas cuando llegan al territorio argentino y se hacen en Argentina socialistas o anarquistas. Otra de las leyes que va a ser terriblemente violenta contra el movimiento obrero va a ser una ley de 1910, la Ley de Defensa Social, que directamente criminaliza al anarquismo, ¿no? En el texto de la ley aparece la persecución explícita a este movimiento político. En el medio vamos a tener muchísimos elementos para pensar que, por un lado, el gobierno intenta algún tipo de reforma laboral, porque también en 1905, 1907 aparecerán algunas reglamentaciones que legislarán en favor de la jornada de 8 horas, en favor del descanso dominical, que van a reglamentar el trabajo femenino e infantil, pero al mismo tiempo ese Estado no introduce mecanismos que refuercen la obligatoriedad de los empresarios a la hora de cumplir estas reglamentaciones. Entonces, la letra de la ley está, pero al mismo tiempo se incumple y nadie evita que esto suceda. Entonces, el enfrentamiento con los trabajadores va a seguir siempre vigente. Esto es una característica de todo el periodo y es muy fuerte. Por eso vuelvo a la misma idea de estos ideales del anarquismo que prenden muy bien en esa Argentina de principios del siglo XX.
el antipoliticismo y el antiestatismo y el internacionalismo, ¿no? Van bien para pensar por qué el anarquismo es más aceptado entre los trabajadores que otras ideologías obreristas del momento. ¿En qué se distinguen entonces estos movimientos? Hasta 1895, 1897, el anarquismo individualista va a tener como una presencia mayor, o el antiorganizacionista. ¿Quiénes son estos? Son aquellos que están en contra de cualquier forma de organización, incluida la organización sindical. Y en algún punto pregonan lo que se conoce como la propaganda por el hecho, que es en la práctica la utilización de algunas formas de terrorismo contra las instituciones. Esta práctica es bastante común en Europa durante esos años y sobre todo en la década anterior, pero en Argentina realmente no tiene una presencia importante durante esos años. La vertiente organizacionista, que es la que va a cobrar fuerza a partir de 1897, sobre todo con la aparición de una publicación, La Protesta Humana, que se va a transformar como una suerte de centro de difusión de todas estas líneas más anarcosindicalistas de la época, va a consolidar una idea que es la de organizar una federación de organizaciones obreras que va a tomar forma primero en 1901 con la Federación Obrera Argentina, en donde también participan algunas agrupaciones socialistas, y que luego va a dar origen a la Federación Obrera Regional Argentina, que desde 1905, la fora del Quinto Congreso, así se la llama, va a establecer en su estatuto la condición del anarquismo, del comunismo anárquico, como el ideal que persiguen esas organizaciones obreras. Si nosotros seguimos los argumentos de Falcón, llegamos al punto en donde vamos a entender por qué el anarquismo durante estos años, y como señalaba antes, va a tener una relevancia mayor y al mismo tiempo una mayor aceptación de parte de los trabajadores. Sin embargo, tanto el socialismo como el anarquismo, que van a ser los protagonistas durante estos primeros años, en la segunda década del siglo XX van a ir dejando lugar a una tercera ideología de izquierdas, el sindicalismo revolucionario, que aparece como una suerte de desprendimiento del propio socialismo, una resistencia de algún sector del socialismo a ese reformismo sin actividad, diríamos, insurreccional, exclusivamente vinculado a la acción política, y que acuerda durante esa primera década con el anarquismo en su antipoliticismo y en su antiestatismo, pero que luego, a partir de la reforma electoral de 1912 y sobre todo a partir del triunfo de Irigoyen en 1916, va a ir dejando algún tipo de espacio a la negociación y a la posibilidad de que el Estado arbitre en los conflictos capital-trabajo, algo que, por ejemplo, el anarquismo no está abierto a negociar, porque su antiestatismo es innegociable en el anarquismo, ¿no? Entonces, en la próxima clase vamos a ver en particular algunos de los elementos del sindicalismo revolucionario más relevantes para poder entender algunos de los que van a ser las principales organizaciones de la época.